Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a tener la clase pregrabada por una situación personal que se me presenta y no voy a poder estar con ustedes en el enlace de las 6. Sin embargo, les dejo aquí la clase como tal y también les voy a dejar en la biblioteca la presentación de esta clase. Ustedes tienen una actividad asignada que podrán consultar en la carta descriptiva. Les recuerdo que si tienen alguna duda pueden contactarme por correo electrónico o bien en mi número de teléfono. Les dejo aquí el número para quienes no lo tienen. Ojo, nada más, por favor, escríbanme en un horario prudente, ya que de pronto me escriben muy tarde y ya no veo sus mensajes y pues se me van como hacia atrás y pues no queremos eso, ¿no? Vamos a evitarlo en la medida de lo posible. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la clase y espero el entendimiento sea rápido. Tenemos como tema principal el día de hoy la teoría de los recursos. La teoría de los recursos obviamente aplicada a la gestión empresarial dentro de lo que tiene que ver con la administración de empresas. Les comparto pantalla para que visualicen todas las laminillas. Bueno, ¿qué es la teoría de los recursos? La teoría de los recursos es una teoría que nos dice que las organizaciones se rigen por medio de la ventaja competitiva. La ventaja competitiva no es otra cosa que el plus que nosotros le otorgamos a los compradores una vez que determinamos cuáles son las características primordiales de nuestro producto o servicio. Con base en la ventaja competitiva, nosotros ofreceremos ese puntito arriba de todo lo que ofrecen los demás para que nuestros productos o servicios se posicionen de una mejor manera. Entendamos por posicionamiento el lugar que ocupan los productos, servicios y marcas en la mente de los consumidores. El posicionamiento, en primer lugar, es el objetivo de todas las marcas. Llegar a ser el primero en el que se piense una vez que se propone el consumo o la satisfacción de una necesidad, pues es el objetivo. Ahora, la teoría de los recursos nos dice que debemos entender cuáles son las fuentes de ventaja competitiva que tiene una empresa en consideración con las demás organizaciones. Por ejemplo, debemos tener el tema de comprensión de los recursos. La comprensión de los recursos está centrada primordialmente en saber de qué tipo de recurso estamos hablando. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de recursos naturales, ¿no? Los recursos naturales son aquellos que generalmente se centran en el uso de la materia prima. La materia prima como tal especifica el hecho de decir, ok, yo tengo, vamos a pensar, un cultivo de jitomates, van a ser llevados a la empresa para que estos sean procesados y entonces se conviertan en salsa catsup, ¿no? Digo, es un ejemplo muy burdo, pero así es como se determina los tipos de recursos que nosotros estamos utilizando. Esta comprensión de los recursos no nos lleva a otra cosa más que al análisis de las capacidades. ¿Qué son las capacidades? Yo ya tengo el recurso asignado, ya determiné que mi empresa va a ser una empresa de conservas. ¿Qué sigue? Entender los perfiles, entender la capacidad con la que cuentan los usuarios del exterior para poder llevar a cabo esa conversión del producto inicial en producto terminado. Estas capacidades están regidas sobre todo por un tema de competencias. La educación por competencias nos dice, no todos los seres humanos somos competentes para lo mismo. Hay seres humanos que son competentes a lo mejor para administrar, otros para crear, otros para producir, otros para leer, ¿no? Entonces aquí estos perfiles se juntan y lo que hacen es que generan las áreas funcionales organizacionales de las que hablábamos la clase pasada. Ahora, tenemos también una cosa que en el paso 3 es la evaluación de la ventaja competitiva que es sostenible. La sostenibilidad nos habla de permanecer en un periodo de tiempo extendido en el mercado
presentes, no solamente estar ahí en una estantería o en la venta al retail, quedar ahí en el anaquel y que el producto salga, no. O sea, se trata de tener presencia de mercado, de que la gente constantemente esté hablando de nosotros, de que en redes sociales se mueva información sobre nuestro producto, de que se difundan las necesidades con las que cuenta la empresa y cómo las satisfacen los usuarios al consumir este producto, porque recuerden que las empresas también tienen necesidades y generalmente las necesidades que tienen están muy orientadas al tema pues de establecer niveles de venta elevados, canales de comunicación, estas rutas logísticas, de pronto también esta parte de colaboración de los usuarios para difundir alguna campaña, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que de pronto cuando no evaluamos esa sostenibilidad en el periodo de tiempo, pues puede llegar a pasar que nos haga falta presupuesto para campañas de cierre de año, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que sucede aquí es que decimos, ok, ya tienes la ventaja competitiva, ya tú eres una marca que le da al usuario, vamos a pensar, un plus en términos de servicio al cliente. ¿Qué vas a hacer para mantener ese servicio? Recordemos, chicos, es muy importante darnos cuenta de que de pronto cuando nosotros no generamos esta satisfacción de necesidades de manera constante, lo que sucede es que la marca se olvida. Esa sostenibilidad viene de que yo en el usuario no genere olvido, de que yo constantemente esté presente en lo que el usuario está tratando de entender, del mensaje que estoy tratándole de transmitir. ¿Para qué? Para que tengamos la tan afamada, codiciada y bien necesitada presencia de marca. Esta presencia de marca nos lleva también a que estos recursos que nosotros estamos inventando en esta teoría se efectúen por medio de una comparación de opciones a la entrada del mercado, que no es otra cosa que el análisis de la ventaja competitiva. Ojo aquí, la ventaja competitiva está centrada en la competencia que existe en el mercado. Esta comparación de opciones que está de la entrada al mercado nos habla de una estrategia que se llama benchmarking. Les dejo ahorita el término en el chat, se los anoto de una vez. El benchmarking no es otra cosa, chicos, que un análisis profundo de lo que ofrece la competencia directa. Existen diferentes tipos de competencia. La que nos importa es la competencia directa, es decir, esa marca que ofrece exactamente lo mismo que tú le ofreces al consumidor en términos de satisfacción de necesidades. No vamos a hablar de imagen, no vamos a hablar de campaña, vamos a hablar de la satisfacción de la necesidad. Por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi. Coca-Cola y Pepsi son dos marcas de competencia directa, tienen exactamente lo mismo en el mercado, un refresco oscuro, un refresco de manzana, un refresco de naranja, uno de limón, una marca de agua. Y entonces lo que sucede aquí es que decimos, ok, lo que tienes que hacer en términos de ventaja competitiva, perdón, es únicamente centrarte en la estrategia de lo que le vas a decir a la gente para que la gente decida venirse contigo, venir a consumir tu producto. Tú le puedes decir a la gente que tu producto es mucho más rico, es mucho más barato, es mucho menos dañino para la salud, es más amigable con el medio ambiente. La estrategia es lo de menos, pero debemos elaborar una tabla comparativa de todos los competidores que tenemos en el mercado. Vamos a pensar en una Red Cola cuando entró al mercado y tenía que participar activamente en contra de Pepsi y Coca-Cola. Red Cola comenzó con una difusión estratégica en diversos refrigeradores en ciertos puntos de la ciudad que también obedecían a un target de medio hacia abajo. Y lo que hacían ellos aquí era entender que esas opciones de entrada al mercado con las que se estaban comparando eran o más caras o más baratas. Y ellos se ajustaron en precios. ¿Y qué hicieron? Si yo me voy a ir de capital media hacia abajo, entonces lo que tengo que hacer es generar una estrategia en la cual los precios no me hagan asemejarme a que no tengo calidad. ¿Ok? Ahora, ay, disculpen. También tenemos la determinación de la mejor opción. Una vez
que los recursos están establecidos, que ya entendimos cuáles son los perfiles de puesto y las competencias que tienen nuestros usuarios, que ya sabemos cuál es la ventaja competitiva que podemos sostener por un periodo de largo plazo, que ya hemos analizado la competencia, entonces determino las opciones que a mí me convienen para el lanzamiento de producto. Medios masivos de comunicación, eh, redes sociales, difusión por medio de flyers, alguna campaña por medio de un, ¿cómo le llaman a estos? Influencer. La que sea la opción que decidan elegir podrá ser positiva. En términos de competitividad, determinar opciones adecuadas nos ayuda justamente a hacer que las marcas crezcan. Cuando nosotros establecemos un rango de precio que es competitivo, cuando nosotros establecemos una campaña publicitaria que es adecuada con el target, cuando nosotros generamos un entorno en el cual el servicio al cliente es prioritario, entonces los usuarios generalmente tendrán la tendencia de acercarse a las marcas, de acercarse a esa marca que lo está motivando a efectuar la compra. Ahora, esta teoría de los recursos tiene diversas fuentes de aplicación y muchos beneficios. Es una esfera en la cual las aristas que ella puede llegar a tener en términos de beneficios son muy grandes. Por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta administrativa súper importante que desconozco si ya dominan. Como administradores en algún punto tendrán que hacerlo, que es la matriz FODA. La matriz FODA no nos ayuda a otra cosa más que a identificar esta cosa de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. El FODA es una matriz en la cual nos dice, tenemos fortalezas, tenemos debilidades que son de carácter interno. ¿Por qué? Porque las fortalezas y las debilidades sí las puedo controlar. Pero también tenemos oportunidades y amenazas. Estas son de carácter externo. Son elementos que yo no puedo controlar, con los que no me puedo pelear. Por ejemplo, las amenazas vendrían del sector político, ¿no? Vamos a decir algo. Cada que hay un cambio de gestión de gobierno, surge una amenaza. No quiere decir, chicos, que el gobierno sea malo y que la política y que el partido político, no, no, no. Simple y sencillamente es una amenaza porque va a haber un cambio en la gestión y en la percepción del dinero. Una tasa inflacionaria nueva, va a haber nuevos impuestos probablemente, o tal vez desaparezcan algunos, ¿saben? O sea, es una mentalidad nueva. Entonces, lo que sucede aquí es que se nos dice las debilidades, las amenazas son de carácter externo. ¿Por qué? Porque tú no tienes control sobre ellas. Tú como empresa no sabes qué va a suceder, qué decisiones de gobierno se van a tomar, qué nuevo desastre natural se puede presentar, qué nueva variable social puede alterar, ¿no? El curso de la evolución de tu empresa. Ahora, esta identificación que se hace por medio de la teoría de los recursos se basa primordialmente en decir con cuánto cuento, en términos de dinero, de materia prima, de maquinaria y equipo, de capital humano. Y entonces ahí yo voy diciendo, ok, tengo el suficiente capital humano y la suficiente resistencia para pagarle ese capital humano, no sé, por un año. En ese año, mi ventaja competitiva debe crecer y yo debo elevar el nivel de ventas para que los usuarios que me están comprando lo sigan haciendo, ¿ok? Entonces, en este sentido, la verdad es que el crecimiento de las empresas que se basan en analizarse por medio de la teoría de los recursos es bastante positivo. Ahora, tenemos también que se centra en el análisis estratégico. El análisis estratégico no nos dice otra cosa más que cómo hacer las cosas. Yo ya planteé un objetivo en el momento de la planeación del proceso administrativo, planteé un objetivo y establecí una meta. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo alcanzo ese objetivo? ¿Cómo llego a la meta? Nos ayuda también a determinar las capacidades clave que distinguen a la empresa. Esta determinación viene de las competencias que mencionábamos en la diapositiva anterior, viene de los perfiles de puesto,
Viene también del entendido de que las organizaciones crecen en función de su gente y que las competencias que tienen los colaboradores, entre más altas sean, más positivas y más cosas que aportan, más aportes tanto sociales como culturales se pueden hacer a la organización. Recuerden que la empresa debe saber hablar el lenguaje de la gente a la que le quiere vender el producto, porque al final del día, cuando yo sé hablar el lenguaje de estas personas, es porque están escuchándome, me van a escuchar y van a tener una mayor conciencia de aquello que les estoy tratando de transmitir. También se basa en el hecho de entender que debemos generar una estrategia siempre basándonos en aquello que sí podemos pagar, en nuestras capacidades internas, en todo lo que nosotros tenemos para darle a la parte social, porque si nosotros de pronto no manejamos como una situación que tenga que ver con el entendimiento del usuario desde adentro, o sea, si yo en los valores organizacionales no establezco que la comunicación organizacional, que el conocimiento del público, que la satisfacción de necesidades son mi prioridad, entonces no estaré teniendo una correcta comunicación con los usuarios. Y aquí también otra cosa que es importante es sostener la ventaja competitiva. Que yo siempre sea una marca que se caracteriza por darle un plus al usuario que me consume. En términos de precio, de producto. Les comento, por ejemplo, hay por ahí un restaurante en la Ciudad de México que no es precisamente el más delicioso del mundo. No es tampoco el restaurante más con el mejor servicio. No quiero decir que sea malo, pero bueno, hay algunos mejores en términos de servicio. Es este restaurante de Hello Kitty. Si no han tenido la oportunidad de conocerlo, googleenlo. Si pueden en algún momento darse una vuelta, háganlo. La ventaja competitiva de este restaurante no se centra, bueno, no es restaurante, es cafetería, perdónenme, es una cafetería. Y esta ventaja competitiva no se centra tanto en el hecho de decir qué rica es la comida, o qué buen servicio, o cuánto lugar de estacionamiento hay. No, aquí el restaurante Hello Kitty está basado, como el nombre lo dice, en un personaje de anime que es Hello Kitty. Y pues todo el restaurante es rosa y tiene muchos spots para fotografías. En un mundo que las redes sociales imperan, claro que a la gente le va a llamar la atención acercarse a un lugar que le ofrece tomas bonitas, fotos lindas, un ambiente agradable y que lo toma como su ventaja competitiva más fuerte. Y bueno, pues también tiene la parte de la comida, ¿no? Que se agradece mucho que sea comida de buen sabor, que no esté excesivamente caro por la zona en la que se encuentra y que además sea medianamente buena en el servicio, ¿ok? Entonces, esa ventaja competitiva debe mantenerse en el largo plazo. El largo plazo abarca de 3 años en adelante. Entonces, es importante mantenerlo ahí, ¿vale? Ahora, tenemos también como todo en esta vida, tenemos limitantes, ¿no? O sea, así como hay beneficios y ventajas, tenemos ciertas limitantes. Denme un segundo. Disculpen, continuamos. Les decía, tenemos también limitantes. Aquí, de pronto, la medición de los recursos es inexacta, sobre todo cuando se trata de recursos naturales. Cuando nosotros tenemos recursos naturales que se agotan, pues de pronto esa parte no está cubierta del todo, ¿no? O vamos a pensar que yo produzco piña, ¿no? Y el recurso natural que le ofrezco a una empresa de conservas es la piña que le estoy vendiendo. Y en esta temporada hubo sequía y no pude producir tanta piña como el año pasado, pues se maneja el desabasto, ¿no? Entonces ahí la teoría de pronto nos dice, sí,
tienes que generar esta predicción o esta proyección en el largo plazo para que no te pase, para que no generes desabasto y puedas establecer una ventaja competitiva sobre incluso los proveedores de tu producto o tu servicio. En la pandemia pasó mucho. Hubo marcas que no se dieron abasto con las solicitudes de producto, como lo eran las marcas de agua, las marcas de productos enlatados, las marcas de cubrebocas, de algunos antibióticos. Entonces la gente pues entró como en este tema del pánico, hizo compras de impulso que a veces no, pues, no eran tan necesarios. El gel antibacterial se vendía como si fuera agua. Entonces lo que sucedió aquí fue que hubo empresas que entraron en desabasto. Yo recuerdo mucho que platicaba con sus compañeros y me decían que iban, por ejemplo, a Walmart y no encontraban sopa, ¿no? Algo que a lo mejor está como en tu día a día, de pronto en ese momento no lo encontraban, ¿no? Ni de la Moderna, bueno, hasta Maruchan se buscaba y no había, porque obviamente pues no había un stock que satisfaciera las necesidades que estaban generándose en ese momento, que eran como de mucha urgencia. Es muy importante que entendamos que la urgencia de las personas se traduce en muchas ocasiones en la sobreexplotación de los recursos. Entonces, cuando tenemos sobreexplotación de recursos, pues la tendencia será hacia abajo, porque no podemos mantenerlo. Entonces, sí es importante la proyección. Hoy en día el FODA debe contemplar variables de salud pública, por las cuales las empresas se pueden ver afectadas. Antes de la pandemia, tal vez muy pocas empresas consideraron la salud pública como una amenaza. Hoy en día es parte del FODA, ¿no? Entender que puede suceder en cualquier momento y entonces las marcas estarán prevenidas para afrontar esos momentos, ¿no? Ahora, tenemos también un esquemita de cómo identificamos los recursos como tal. Tenemos recursos tangibles, recursos intangibles y recursos humanos. Ajá. Los recursos tangibles, vamos a entender todos los recursos financieros que se centran primordialmente en el dinero, en la parte económica de la organización, en la parte que obedece al tema de capital, activo, pasivos que están dentro de la organización y pues nos dice sabes que a lo mejor tú no tienes mucho dinero, ¿no? O sea, puede ser que tu flujo en la caja no sea como de cantidades muy elevadas, pero lo que sí tienes es mucha maquinaria y equipo. Esos son recursos tangibles, son de índole financiera y pues al final del día nos ayudan a que la empresa se capitalice si en algún momento lo necesita. Tenemos también los recursos físicos que se centran primordialmente en el producto, todo el stock, todo lo que hay en bodega, todo tu inventario, los códigos de barras que se generan. Entonces, en ese sentido, los recursos físicos nos dicen, ok, eres parte del tangible de la organización. ¿Por qué? Pues porque obviamente estás formando parte activa del movimiento organizacional para que la empresa funcione adecuadamente. Tenemos los recursos intangibles, que se centran en programas tecnológicos y la reputación que la empresa ha generado. Los programas tecnológicos están muy orientados a todo lo que tiene que ver con software en la organización. La tecnología es algo que es muy caro. Y no estoy hablando solamente de que tengas el último grito de la moda en un programa de computación o en un programa de una máquina, no. Estoy hablando de la tecnología que incluso se aplica en los productos terminados, ¿no? Por ejemplo, Nike en la ropa deportiva tiene cierta tecnología que ayuda a que no sudes tanto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese caso, los recursos tecnológicos que se emplean, pues son totalmente intangibles porque están más basados en el talento y la investigación de las personas que trabajan para la organización que en una herramienta de trabajo como tal. Después tenemos la reputación. La reputación es algo que la empresa adquiere conforme el avance del tiempo. Una empresa puede tener una muy buena reputación si trabaja de manera adecuada, respeta procesos, es leal a su consumidor,
ofrece precios justos, se mueve por cadenas de valores adecuadas y entonces vas generando nombre. Hay marcas que tienen reputaciones que sí dices, ok, cuestionables, ¿no? Pero que al final del día siguen en el mercado porque existe una brecha de mercado para todos. Es muy importante recordar, chicos, que para todo hay gustos en esta vida. El hecho de que a lo mejor una marca no nos guste a nosotros no quiere decir que no le va a gustar a la gente en general, porque por algo la marca sigue ahí. Por algo se sigue como un patrón de conducta en el cual las empresas no les importa mucho que no vayan de acuerdo con los valores de cierta brecha de la empresa, de la sociedad, perdón, porque pues tienen a su propio mercado. Entonces, esta visualización de cómo el mercado nos percibe es muy importante, ¿ok? Ahora, tenemos también los recursos humanos. Chicos, son los más importantes, no los menospreciemos, los recursos humanos nos ayudan a crecer, es nuestra gente, es el potencial de mercado que nosotros tenemos, es el potencial de crecimiento que le damos. Déjenme les descargo una imagen, denme un segundito. Capital humano centra pues todo lo que tiene la organización. Se encarga del crecimiento, se encarga de aportar conocimientos, se encarga pues de toda esta parte de formar la empresa, ¿no? Los conocimientos son parte del perfil de puestos, son parte de las competencias y son aquello que suma a que la organización cada vez genere mayor movimiento, capacidad de comunicación y comunicación con colaboración. Esto no es otra cosa más que una correcta gestión de la comunicación organizacional para lograr que la colaboración participativa de los empleados se dé de manera uniforme y se genere el trabajo en equipo. Es nada más eso, la correcta gestión del trabajo en equipo y cómo las personas que colaboran dentro de una organización son capaces de trabajar para que este equipo funcione adecuadamente. Y por último, los elementos de motivación. La motivación nos ayuda pues a hacer que la gente trabaje mejor. Un colaborador motivado trabaja mucho mejor que uno que no lo está. ¿Cómo podemos motivar? La herramienta más efectiva que existe para motivar o mantener al personal motivado, pues es su sueldo. Que los sueldos se paguen en tiempo y forma, que haya bonos, que sean trabajos bien pagados y que el ambiente laboral sea adecuado. ¿Ok? Chicos, les reitero la disposición a que si tienen alguna duda en lo que estamos hablando, de lo que les estoy dejando esta grabación, por favor me manden un correíto con la duda como tal y con mucho gusto la atiendo. Sí es importante porque es una teoría en la que se centran muchas teorías organizacionales que vamos a ver más adelante y es tema de examen. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, nada más háganmelo saber. Ahora, tenemos también una cosa dentro de la teoría de los recursos que son las capacidades. Las capacidades son operativas y son administrativas. Hay gente que tiene perfil administrativo, hay gente que tiene perfil operativo, hay gente que le encanta estar metida en su escritorio y en su computadora generando reportes y analizando información y hay gente que le gusta estar en movimiento, abajo, en las líneas de trabajo, produciendo valga la redundancia, produciendo el producto terminado, elaborando o llevando a cabo el servicio. Y hay personas que no tienen ese perfil, ¿no? Que nacieron para estar investigando y dando reportes. Ambas son acciones secuenciales y lo que hacen es que una motiva a la otra. Las capacidades operativas sin las administrativas no funcionarían y viceversa. Entonces, no queremos decir que la parte, porque antes existía mucho esta discusión, este eterno debate entre los chicos de ingeniería y los chicos de administración, que decían, no, es que los ingenieros se creen mucho y los ingenieros, no, es que los administradores nos necesitan.
Ojo aquí, todos necesitamos de todos. Las áreas van de la mano y la única intención que se tiene con este tipo de capacidades o de discernir este tipo de capacidades es la especialización. Si ustedes recordarán, la clase pasada con el tema de Fayol, hablábamos de que la especialización se centra justamente en la jerarquización. Yo pago los servicios de mis colaboradores con base en aquello que me están ofertando por área de especialidad y el área de especialidad tiene un costo. No es lo mismo que yo le pague a un experto en producción de latas a que le pague a un obrero, ¿no? No es experto, no tiene formación académica, tal vez no tiene experiencia, mientras que mi experto pues conoce, ¿no? Entonces uno va vinculado del otro. Aquí el crecimiento debe ser motivado. Yo estoy descubriendo que tengo un empleado que puede ser potencialmente bueno, de momento es obrero, pero puede ser potencialmente bueno en términos productivos en bote, entonces lo que voy a hacer es educarlo, ¿no? Capacitarlo lo suficiente, mandarlo a capacitación constante, a cursos de actualización. Si es posible, hay algunas empresas que hacen convenios con universidades para todo su personal que no está titulado y entonces los mandan a la escuela pues para que tengan los documentos necesarios y las credenciales que los avalan socialmente como expertos en un área. Esto hace que la innovación se vuelva parte constante de la empresa. Y la verdad es que no hay nada más gratificante en esta vida que una empresa que se preocupa por el crecimiento personal de sus colaboradores. Ahora, tenemos también, por otro lado, una cuestión que, que es una pirámide en la que se nos narra cuáles son los diferentes tipos de capacidades. Los tipos de capacidades están orientados, a ver, permítanme un segundo. Los tipos de capacidades, les decía, están orientados a diversas formas de análisis. Vamos a analizar primero la pirámide y después la parte teórica. La pirámide nos dice que en la base se encuentra la capacidad. Esta capacidad está centrada en aquello que la persona puede hacer, ¿ok? Solamente las competencias y el potencial que tenemos como seres humanos para aprender nuevas cosas. Esto nos lleva a la habilidad. Las habilidades se desarrollan y no es otra cosa que la capacidad para hacer. Si yo tengo potencial para aprender y tengo capacidad para hacer eso que estoy aprendiendo, entonces voy a tener una cosa que se llama capacidad para hacer basado en la excelencia. Es decir, me vuelvo una persona eficaz y eficiente, que es lo que se busca con los cursos de capacitación. En aquello a lo que te van a capacitar, te están diciendo, te voy a dar la base, que es la cuestión que tiene que ver con la teoría. Lo que tú necesitas demostrar primero es que tienes ganas y potencial para aprender eso con lo que te van a capacitar. Posteriormente lo llevamos a generar en una habilidad y más adelante será entonces una competencia. Ahora, los tipos de capacidades se dividen en los siguientes. Tenemos capacidades operativas y capacidades dinámicas. En las operativas, nosotros vamos a realizar una actividad, la que sea, por medio de una rutina. Esta rutina va a ser de manera constante, ¿no? ¿Cómo se produce una lata de frijoles? Siempre va a ser de la misma manera. Siempre van a pasar el mismo proceso en la línea. Se pueden presentar algunos percances que yo, por medio de esta pirámide,
debo saber resolver. Ajá. Pero el objetivo se va a lograr siempre de la misma manera, en la misma línea productiva. Y también tenemos las capacidades dinámicas. Estas capacidades dinámicas lo que hace es que toman varias capacidades operativas como lo pueden ser la resolución de conflictos, la resolución de problemas, la resolución de elementos externos de la organización y la dinámica rutinaria, y entonces lo integran y forman capacidades operativas nuevas o reconfiguran la capacidad operativa anterior. Si yo tengo un problema en una línea de trabajo, aplico una capacidad dinámica, integro nuevas rutinas, integro un nuevo procedimiento para que funcione, se convierte en una nueva capacidad operativa que está reconfigurada con base en una cosa que se llama aprendizaje significativo. Ya me pasó, ya lo corregí, ya lo apliqué, no me vuelve a suceder. Generé un nuevo conocimiento con base en una problemática previa. ¿Ok? Ahora, también tenemos que existen recursos y existen capacidades. Los recursos versus las capacidades son dos cosas diferentes. La capacidad se desarrolla. La capacidad es algo con lo que nosotros nacemos y conforme vamos creciendo, vamos generando expertise. Y entonces tenemos un desarrollo adecuado para poder vincular esos recursos de una manera estratégica. Los recursos con los que cuenta la empresa no están vinculados estrictamente a las capacidades y viceversa, pero sí los necesitamos para que se integren y puedan hacer crecer a la organización. O sea, no viene recurso con capacidad ya por implícito. Son elementos separados que se requieren ambos para poder hacer crecer a la organización. Este desarrollo de recursos y capacidades nos habla de cómo nosotros vamos a acercarnos a la organización, cómo nosotros vamos a tener esos encuentros que son capacidades organizativas en las cuales las competencias se dan de manera individual y lo que hago es, yo ya tengo capacidad, estos recursos están existentes, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo los voy a transformar para que lleguen al mercado que tienen que llegar? ¿Ok? Y por último, tenemos diferentes elementos que pueden afectar esos recursos. Las amenazas, la vulnerabilidad y los factores de riesgo. Las amenazas, recordemos, dentro del FODA, tienen que ver con factores externos. Aquí les puse algunos ejemplos que son, por ejemplo, daños, fenómenos naturales, interrupción de actividad social, degradación ambiental, que son cosas que afectan a la organización de manera directa, pero que se encuentran afuera y que no son parte de aquello que podamos nosotros controlar. La vulnerabilidad son características que la comunidad tiene y que generalmente pueden convertirse en una amenaza. Esporádicamente, si la vulnerabilidad no se atiende, va a ser una amenaza. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, yo soy una empresa que se dedica a trabajar con sectores rechazados y entonces lo que hago es tratar de insertarlos en la sociedad, a esos sectores, tratar de insertarlos en la sociedad común, ¿no? Y la sociedad común de pronto me va a decir, no, es que esos son mercados que están rechazados por algo. Y entonces podemos entrar como en un debate social. Y no hay nada peor que pelearte con la sociedad, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque cada quien tiene su criterio y el criterio es muy subjetivo. El criterio está basado en la experiencia, en el aprendizaje significativo, en lo que traemos de casa, en los valores, en la educación. Entonces, cuando nosotros no sabemos cómo darle matices a un tema delicado, pues podemos convertir algo que fue solamente un momento vulnerable en una amenaza constante. Se puede volver como esta onda que se hace mucho en redes, ¿no? Que de pronto cuando ves le están tirando malos comentarios a empresas por haber hablado de un tema de manera despectiva y que tal vez ni siquiera fue su intención, ¿no? O no manejaron las palabras adecuadas y bueno, ya están terminando con ella en redes sociales. Hay que tener mucho cuidado porque la vulnerabilidad, disculpen, nos lleva para allá. Y por último, el riesgo. Todas las empresas que no son capaces de analizar la vulnerabilidad y la amenaza caen en riesgo de desaparecer. Hay por ahí es un ejemplo, miren, les voy a cerrar la pantalla porque les puedo poner ese ejemplito. Hay un ejemplo por ahí de Nestlé, permítanme, déjenme lo busco. Esto sucedió hace unas gestiones de gobierno, cuando estaba
Peña Nieto en la gestión de gobierno. Sucedió por ahí una situación en la cual hubo lo de Ayotzinapa, los chicos de los 43 asesinados de Ayotzinapa. En algún momento de la vida, aquí se los tengo. Bueno, ahorita se los proyecto, les explico. En algún momento de la vida lo que pasó con ellos fue que pues pasó todo lo del crimen y todo eso, y un día Peña Nieto admite el delito como un crimen de Estado, ¿no? O sea, sale a una conferencia en la cual el gobierno acepta que los chicos fueron quemados vivos y que fueron violentados y que estaban en un basurero, ¿no? Entonces, pues lo más relevante de todo esto era que habían sido quemados vivos. Había sido un momento, chicos, en que la sociedad estaba muy triste, muy dolida, muy enojada, porque pues era casi inconcebible que en estos tiempos pasara un crimen de este tamaño. Eso pasó en la tarde, o sea, les estoy hablando, no puedo tener los horarios exactos, pero eso fue en la tardecita. En la noche sucede esto. El community manager de Nestlé publica esta imagen. Miren, hace este posteo en esa red social que entonces era Twitter. No sé si lo alcancemos a apreciar bien, pero dice tal cual. Déjenme ver si se los puedo magnificar. Dice aquí, a los de Ayotzinapa les dieron crunch, ¿no? Entonces, es un comentario sumamente inapropiado. En México, los anuncios de crunch fueron como silenciados, no tienen autorización a la fecha para hacer anuncios que no estén vinculados, o sea, que no vengan directamente de Nestlé, ¿no? Que no traigan como el respaldo. Como marca individual no pueden, porque bueno, pues aquí hubo un tema de vulnerabilidad, ¿no? De la parte social, en la cual fueron transgresores. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué? Eso es un riesgo. La marca lo que hizo fue desconocer el percance, fue así de que no, es que pedimos una disculpa, no cuadra con los valores, o sea, como el mismo discurso de siempre que se equivocan, eso no va con nosotros y no sé qué, hacen el comunicado de prensa en el cual pues dicen no, o sea, estamos muy apenados porque pues no debió suceder, pero lo único que lograron fue que la empresa se pusiera en riesgo. Ajá. No queremos decir que las ventas de Crunch desaparecieron y la sociedad no los perdonó, no. Eso no pasó, simple y sencillamente pues sí hubo una baja y la reputación, que es muy importante de cuidar como lo mencionábamos hace ratito, pues se fue un poquito al suelo, ¿ok? Ahora, tenemos también una cosa que es la teoría de la prospectiva. La teoría de la prospectiva es una teoría que nos dice que nosotros tomamos decisiones cuando estamos en una situación que nos genera incertidumbre. Eso de pronto puede ser un factor que altere la teoría de los recursos. ¿Por qué? Si yo tengo una situación en la que no hay stock del producto que estoy necesitando, entonces voy a tomar una decisión con base en la urgencia que tengo por ese producto. La teoría de la prospectiva nos dice, vamos a tratar todo desde la psicología y las emociones. Y entonces lo que hacen con los colaboradores es decirles, ok, te toca capacitación en clima laboral, te toca capacitación en comunicación organizacional, te toca capacitación en manejo del estrés. Generan algunas dinámicas dentro de la organización para que los empleados se desestresen, que monten una ofrenda, por ejemplo, ahorita en estas fechas, que pongan el nacimiento o árbol de Navidad. Había una iniciativa en Nestlé que era pedalear. Les pusieron bicicletas fijas en el, ¿cómo se llama? En el lobby. Les pusieron bicicletas fijas y entonces tenían que ir a pedalear. No funcionó tanto porque se atrasaban con el trabajo y entonces lo que pasaba era que se llevaban su lap y los tenías pedaleando en la bicicleta con la lap ahí. Y esa no era la idea era que se despejaran del trabajo, ¿no?
Si ustedes consultan el Great Place to Work, que es la lista de empresas, de las mejores empresas para trabajar en el mundo, se van a encontrar con empresas que están evaluadas desde la teoría prospectiva, con el hecho de decir, voy a generar espacios amigables para que los colaboradores se despejen y no tomen decisiones arrebatadas. Un poco orientados, chicos, hacia lo que es la salud mental. Y recordemos que la salud mental debe ser primordial hoy en día, porque tenemos desafortunadamente fenómenos que están sucediendo actualmente que no deberían pasar porque no se cuida la salud mental. Entonces el estrés nos lleva a tener mala salud mental. Y por último, vamos a hablar de una perspectiva estratégica con base en la teoría de los recursos. ¿Por qué es importante generar una teoría prospectiva de manera estratégica? Cuando nosotros tenemos colaboradores que no tienen la motivación suficiente o que no están respaldados por un sueldo elevado o que pueden en algún momento sentirse inseguros, generan sentimientos de ansiedad en donde el futuro se vuelve incierto. Entonces lo que hay que hacer con ellos es motivarlos para que la tendencia sea siempre positiva y ellos puedan trabajar de mejor manera. Cuando ellos trabajan mejor, la competencia, o no como tal la competencia directa, sino que nosotros nos volvemos más competitivos en el mercado. Y eso hace que por ende la innovación llegue de manera directa a la organización. ¿Ok? Ahora, estas teorías nos ayudan a entender que las empresas funcionan de una forma con el único objeto de hacer crecer a la organización. ¿Vale? Chicos, esto sería todo por hoy. Este es el tema que teníamos que cubrir en la clase de hoy. Nuevamente me reitero a sus órdenes en caso de cualquier duda. Hoy no podré contestarles los correos inmediatamente o los mensajes porque estoy atendiendo una situación pues familiar de salud y por eso es que la grabación se encuentra así. Les agradezco mucho su comprensión y pues espero que si tienen alguna duda me lo hagan saber. La plataforma debe estar actualizada en términos de calificaciones el día de mañana a más tardar a las 2 de la tarde. Entonces, para que estén al pendiente de la verificación de sus calificaciones. Y me gustaría pedirles un favor. Si tienen alguna duda que tenga que ver con la materia o con las clases en general, es momento de que lo toquemos para que no andemos corriendo la próxima semana con dudas que pueden quedar despejadas desde esta semana. Les deseo que tengan un gran fin de semana, disfruten mucho sus familias, que sea una celebración de Día de Muertos significativa para todos ustedes y cualquier cosa, estoy a sus órdenes.